El presente video es para hablar de técnicas de estudio. ¿Sí? Es una ayuda para tratar de lograr que nuestro proceso de estudio sea realmente eficaz. Para el mismo, debemos tener en cuenta que las técnicas de estudio se forman o están basadas, digamos, en tres ejes principales. Esos ejes son lugar y horario de trabajo, estrategias y planificación de actividades de estudio y el estado nutricional de los estudiantes. Vamos a comenzar con el primer eje, que se llama lugar y horario de estudio. ¿Sí? Dentro del eje también se subdividen distintos puntos importantes a tratar. El primero de esos puntos es el medio ambiente para el trabajo intelectual. ¿Sí? Cuando hablamos de medio ambiente tenemos que dejar en claro acá que estamos refiriéndonos al lugar donde pasamos la mayor parte del tiempo. ¿Sí? Este debe tener un orden adecuado debido a que mi orden externo va a ser mi orden interno. Tengamos en cuenta que las condiciones ambientales a las que nosotros estamos expuestos están íntimamente ligadas o relacionadas con nuestro rendimiento académico. Cualquier lugar no es el lugar adecuado para estudiar. El mejor lugar para estudiar es aquel que está organizado y que realmente sea significativo para nosotros. Respecto al segundo punto, el lugar de estudio. ¿Sí? Debe ser un lugar fijo, ¿sí? Ya sea un escritorio, un dormitorio, una biblioteca, ¿sí? Un cuarto de estudio. Este lugar debe tener ciertas características, tiene que ser siempre fijo, ¿sí? Para poder realizar adecuadamente nuestras actividades intelectuales. Debemos evitar los ruidos molestos, tiene que tener suficiente espacio, sin distracciones, ya sean de índole auditiva o visuales, y por supuesto con una iluminación adecuada. Normalmente se recomienda la luz blanca. Respecto al orden, se refiere a que debemos tener nuestras cosas bien guardadas en una forma razonable para que las podamos encontrar rápidos, y el orden es una de las características principales para tener un buen proceso de estudio eficaz. No debemos soslayar también la limpieza del lugar, ¿sí? Este es otro aspecto muy importante. Y respecto a la iluminación y temperatura, ¿sí? Nos estamos refiriendo también a que tenemos que tener una ventilación adecuada. El aire de la habitación debe ser renovado periódicamente, no podemos estudiar en un lugar encerrado, ¿sí? Acá tenemos algunas características importantes, ¿sí? Respecto al aire. Por ejemplo, si el aire no circula y se hace cálido, eso nos juega en contra, o sea que nos puede provocar somnolencia, incluso fatiga. Y por el contrario, también una excesiva circulación de aire nos puede provocar enfermedades respiratorias, resfríos, enfriamiento, y con lo que haremos un mayor esfuerzo y por ende nos distraeremos. Otro punto importante es el mobiliario y la postura adecuada. Cuando hablamos de mobiliario solo necesitamos una mesa, sillas y una estantería. Estos serían los muebles esenciales para iniciar la actividad intelectual. Acá tenemos que dejar en claro la altura ideal de la mesa, que debe estar en relación con la altura de la silla. Y acá también volvemos a repetir lo importante que es el orden, ¿sí? Debemos tener todos nuestros libros, cuadernos, apuntes, diccionarios, viromes, fibrones, todo lo que vamos a usar en esta mesa o estantería,
para poderlos ubicar rápidamente, no levantarnos y perder tiempo. Respecto a la postura, debemos estar sentados en una silla junto a la mesa, con la espalda recta, las piernas en ángulo recto, los pies en el suelo, los antebrazos encima de la mesa y la cabeza y parte alta de la espalda ligeramente inclinadas hacia adelante. De esta forma evitaremos lesiones en nuestra columna. También es importante la distancia entre los ojos y los textos. No debe ser menos de 30 centímetros. Y el último punto importante de este eje es el horario de estudio. Tenemos que adaptarnos al trabajo que realizamos, ¿sí? al estudio, como a nuestras características propias. Lo recomendable es estudiar a media tarde, a partir de las 6 o de las 7 de la tarde hasta las 10. Esto puede dar buenos resultados, pues el cuerpo ya ha realizado el ejercicio físico necesario y también se ha liberado de la somnolencia producida por la comida del mediodía. En cambio, si estudiamos por la noche, tenemos la ventaja también de tener menos ruidos o menos interrupciones familiares y la concentración puede llegar a ser mayor. Obviamente, siempre que no tengamos sueño. Cuando nosotros elaboramos nuestro horario de estudio y planificamos nuestro tiempo, debemos considerar los periodos libres también. Estos periodos libres para un descanso rápido, ¿sí? Para un desarrollo personal, obligaciones familiares y sociales, ¿sí? Es decir, tener una percepción positiva de nosotros mismos. Vamos a ir ahora al segundo eje, que tiene que ver con las estrategias y planificación de actividades de estudio. ¿Sí? Está comprobado que si planificamos las actividades, en este caso sería nuestra actividad intelectual dentro de la facultad, el rendimiento académico incrementará y la probabilidad de culminar nuestros estudios universitarios es muy alta. Podemos dividir las horas del día de la siguiente manera. Podemos tomar 8 horas para dormir, un buen descanso es esencial, 8 horas para estudiar, 4 horas de hábitos vitales, 2 horas para trabajo intelectual, 1 hora para convivencia social, 1 hora para actividades culturales. ¿Sí? Si planificamos, ahorramos tiempo y energía, creamos un hábito, esa palabra es importante. Vamos ahora a los elementos a considerar en esa planificación y la organización de las actividades. Antes de proceder a elaborar el horario de estudio, debemos analizar y conocer algunos datos, con el fin de que la planificación de actividades sea realista y esté fundamentado en circunstancias concretas. De esta forma aprenderemos a distribuir nuestro tiempo a lo largo del día y tenemos que realizar un recuento de las actividades que desarrollaremos a lo largo del día y valorar el tiempo que le dedicamos a cada una de ellas y que realizamos específicamente. ¿Sí? La planificación de actividades debe ser realista, esto es fundamental, ¿sí? Más o menos debemos conseguir, hablando semanalmente, entre unas 15 y 21 horas de estudio, eso es lo ideal. Otro punto importante es la distribución de las sesiones de estudio y de los descansos. ¿Sí? En una jornada normal de estudio, por ejemplo, de 3 horas, debemos descansar 5 minutos después de la primera sesión de 55 minutos. Descansamos 10 minutos después de la segunda sesión de 50 minutos y hacemos una tercera sesión de estudio de 45 minutos, después de la cual descansaremos unos 15 minutos más. Si después del descanso de la tercera sesión de estudio necesitamos estudiar durante 60 o 90 minutos más, podemos hacerlo sin problemas. Y si necesitamos estudiar durante otras 3 horas más,
entonces el tercer descanso ha de ser de 30 minutos en lugar de 15, y luego volveremos de nuevo al ciclo inicial. No debemos planificar descansos mayores a 40 minutos. Otro punto importante es el número de materias y la dificultad de las mismas. El número de horas que podemos estudiar también va a depender del número de asignaturas. Se debe dividir el número de horas teniendo en cuenta el grado de dificultad que posean esas materias. También, de acuerdo a la exigencia del profesor o del número de trabajos prácticos que debemos terminar en esa semana o la dificultad de cada una de las materias y de los trabajos. Y el tercer eje importante también se refiere al estado nutricional del estudiante. Este tiene dos puntos importantes a tratar, que son la alimentación y el ejercicio y el sueño. La alimentación y el estado nutricional constituyen uno de los factores internos más importantes de nuestro aprendizaje y rendimiento académico. Es interno y que a la vez está muy relacionado con lo externo. Esta alimentación debe ser adecuada, obviamente, una alimentación sana, rica en nutrientes, ya que los estudios nos señalan que la gran mayoría de las personas, por ejemplo, salen a la mañana sin comer. En estas horas es donde más trabaja el cerebro, y el cerebro, al no poder utilizar el combustible de los alimentos consumidos el día anterior, a continuación del ayuno nocturno, no se desayuna y por lo tanto los niveles de azúcar sanguíneo sufrirán un continuo descenso. Esto trae como consecuencia que el aprendizaje se hace difícil o que nos aburramos, que nos durmamos, estemos agotados y obviamente no aprendemos nada. Debemos preocuparnos por las condiciones internas como de nuestro estado nutricional y físico. Respecto al segundo punto, el ejercicio y el sueño, sabemos que el estudio de tipo intelectual reduce la actividad física. El traslado de grandes distancias casi siempre es evitado por razones de tiempo y comodidad. Los riesgos son presentar en el futuro atrofia muscular y una decadencia general del cuerpo. Hay que caminar normalmente 1 hora al día y practicar algún deporte en lo posible. Respecto al sueño, podemos señalar que es el mejor aliado que tiene el organismo, pues los libera del cansancio, lo desintoxica y junto con la reconstrucción de energías produce también el descanso de la mente. Normalmente está aconsejado dormir 8 horas, es el promedio, y de lo contrario, si no lo hacemos, nos traerá dolores de cabeza, trastornos digestivos, fatiga, malestar general e irritabilidad, lo que traerá también un bajo rendimiento académico. Bueno, espero que nos haya quedado un poco más claro lo que son las técnicas de estudio y cómo poder lograr favorablemente una ventaja respecto a la organización de nuestras horas de estudios.